En cuanto la camioneta vieja se detuvo en la siembra, los hombres comenzaron a reír. ¿Es esta muchacha la que va a mover una sembradora de 4 millones de pesos? ¡Ni 20 ingenieros agrónomos pudieron!, gritó el mayordomo, ya esperando el espectáculo de humillación. Don Carlos se puso pálido al instante, y antes de que alguien entendiera lo que estaba pasando, Lupita pidió silencio. Y lo que ella descubrió hizo que todos contuvieran la respiración, pero nadie allí imaginaba lo que vendría después. Oye, amigo, no le cambies al video ahora. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México estás viendo esta historia. Me encantaría saber. ¿Ustedes ya vieron una sembradora de precisión John Deere? No estoy hablando de esas máquinas pequeñas que vemos en los ranchos pequeños. Estoy hablando de un coloso de metal y tecnología. 18 toneladas de ingeniería agrícola, con sistema hidráulico computarizado, GPS de última generación y capacidad de sembrar 48 líneas simultáneas de maíz con precisión milimétrica. Un equipo que cuesta 5 millones de pesos. 4 millones es el precio de una mansión en un barrio exclusivo. ¿Entendieron? Pues bien, en octubre de 2023, en el apogeo de la temporada de siembra de maíz, esta máquina gigantesca estaba completamente trabada en medio de una siembra de la Hacienda El Dorado, municipio de San Juan del Río, en el interior de Querétaro. Y cuando digo trabada, mis queridos amigos, no estoy hablando de un problemita simple. 10,000 pesos por cada hora parada. 10,000 pesos por hora. ¿Se lo pueden imaginar? Es más de lo que mucha gente gana en un año entero de trabajo honesto. Y allí estaba don Carlos Mendoza, de 58 años, dueño de la Hacienda El Dorado, un hombre que había heredado tierras de su abuelo y de su padre. Había ampliado el imperio con dinero e influencia política, pero nunca jamás había puesto sus propias manos en la tierra. Don Carlos no era coronel de rango militar, no era uno de esos títulos honoríficos que los hombres ricos del campo adoran usar para sentirse importantes, para marcar territorio social. Él usaba sombrero de cuero legítimo, botas italianas hechas a la medida que costaban el salario mensual de 3 trabajadores del campo, y manejaba una camioneta Ram 2500 blindada negra, con vidrios polarizados y aire acondicionado que congelaba. Pero en ese momento, incluso con toda aquella ostentación, don Carlos estaba desesperado, absolutamente desesperado, porque el pronóstico meteorológico anunciaba lluvias torrenciales para las próximas 72 horas. Y si esas lluvias llegaban antes de que el maíz estuviera sembrado, la ventana de siembra se cerraría. Semanas de retraso, pérdidas millonarias, quizás la pérdida completa de la cosecha de ese año. Y el orgullo de don Carlos, aquel orgullo inmenso que él llevaba como escudo, sería humillado públicamente ante todos los productores de la región. En los últimos 3 días, él había convocado a 20 profesionales, 20 ingenieros agrónomos con doctorado en mecanización agrícola, técnicos especializados certificados por la propia John Deere, consultores internacionales que vinieron de la Ciudad de México cobrando fortunas por hora de asesoría. Gente que presentaba diplomas enmarcados, currículos impresionantes, experiencia en decenas de países, y ninguno logró siquiera identificar con precisión lo que estaba sucediendo con aquella sembradora. Algunos hablaban de falla en el sistema de tracción, otros de sobrecarga en el módulo hidráulico principal, otros aún mencionaban problemas en el software de control. Teorías y más teorías, pero ninguna solución. La máquina continuaba allí hundida, inmóvil, sangrando dinero a cada segundo. Fue cuando el gerente del taller agrícola de Don Pepe, una pequeña empresa de mantenimiento de equipos rurales, ubicada en las afueras de San Juan del Río, recibió la llamada. Don José Robles, un hombre de 62 años,
Mecánico de primera que conocía motores desde los 12 años de edad. Contestó el teléfono y escuchó al mayordomo de la hacienda prácticamente implorando por ayuda. Don Pepe, la situación aquí está crítica. 20 profesionales no pudieron. Don Carlos está perdiendo la cabeza. Mande a su mejor mecánico. ¡Urgente! Don José Robles miró alrededor del taller. La mayoría de su equipo estaba en el campo, atendiendo otras emergencias de la temporada de siembra. Solo quedaba una persona disponible, Lupita Vázquez, de 24 años, cabello castaño, siempre recogido en una práctica cola de caballo, rostro con manchas de grasa que ni se preocupaba en limpiar completamente, manos pequeñas, pero increíblemente fuertes, callosas de tanto trabajo. Lupita usaba un overol azul de mecánico, 3 tallas más grande que la suya. Era lo que tenía disponible cuando comenzó a trabajar allí a los 17 años, y a ella nunca le importó cambiarlo. Lo funcional era lo que importaba. Ella estaba en ese momento agachada al lado de un tractor Massey Ferguson antiguo, con las manos sucias de aceite hasta los codos, ajustando la bomba inyectora con una paciencia casi meditativa. Lupita tenía una característica única, algo que impresionaba a todos los que trabajaban con ella, una capacidad casi sobrenatural para entender las máquinas. No era solo conocimiento técnico de manual, era algo más profundo. Ella escuchaba el rugido de un motor diésel y lograba identificar exactamente qué componente estaba fallando. Tocaba una pieza hidráulica y percibía variaciones de temperatura que indicaban problemas internos antes incluso de que cualquier equipo de diagnóstico pudiera detectarlo. 7 años de experiencia, desde los 17, cuando convenció a don Pepe de darle una oportunidad, a pesar de ser muy jovencita y una muchacha en medio de un trabajo de hombres. 7 años aprendiendo, equivocándose, acertando, reparando máquinas que otros habían dado por perdidas. 7 años probando todos los días que el talento no tiene género. ¡Lupita!, llamó don Pepe, con la voz cargada de preocupación. «Necesito que vayas a la hacienda El Dorado. Es una emergencia. Sembradora John Deere trabada». Lupita se levantó, se limpió las manos en un trapo ya percudido y asintió. «No se preocupe, don Pepe. Voy por las herramientas». «Lupita...» Don Pepe dudó. Él conocía la reputación de don Carlos, conocía a los mayordomos de la hacienda, conocía el ambiente machista y agresivo de aquel lugar. «Ten cuidado, ¿eh? Esa gente de allá no te van a tratar bien, solo porque eres, ya sabes». «Lo sé, don Pepe». Lupita sonrió levemente, una sonrisa cansada de quien ya había escuchado aquello decenas de veces. Pero a la máquina no le importa si quien la repara es hombre o mujer. Motor es motor, hidráulica es hidráulica. Yo sé qué hacer. 40 minutos después, la camioneta del taller, una Ford Ranger blanca con más de 15 años de uso y carrocería abollada en 3 puntos diferentes, entró por los portones de la hacienda El Dorado. Lupita manejaba despacio, observando la inmensidad de aquella propiedad. Miles de hectáreas de tierra, silos de almacenamiento que parecían edificios, galpones gigantescos con maquinaria de última generación, riqueza, poder, todo aquello construido sobre tierra, sudor y, como ella pronto descubriría, mucho orgullo. Estacionó cerca del lugar donde la sembradora estaba trabada, y allí había un grupo de más de 30 personas. Los 20 profesionales que habían fallado en los últimos días, algunos aún vistiendo camisas de vestir y corbatas, completamente fuera de lugar en aquel ambiente de siembra, trabajadores del campo curiosos y el mayordomo de la hacienda, Ramiro Sánchez, de 52 años, vaquero de rodeo que había subido de posición, gracias a su lealtad ciega a don Carlos. Ramiro era un hombre grande, hombros anchos, manos enormes, voz grave, que él usaba como instrumento de intimidación.
Vio a Lupita bajando de la camioneta y su expresión cambió instantáneamente de esperanza a desdén absoluto. ¿Qué broma es esta? Ramiro caminó hacia ella con pasos pesados. ¿El taller de don Pepe mandó a una muchacha? Lupita respiró hondo. Ya esperaba por eso. Buenos días, soy Lupita Vázquez, mecánica agrícola. Vine a resolver el problema de la sembradora. Risas provenientes de varios de los hombres presentes. No eran risas de alegría, eran risas de escarnio, de incredulidad cruel. Mecánica agrícola. Ramiro se cruzó de brazos, el pecho hinchado. Jovencita, ¿sabe cuánto pesa una sembradora John Deere? 18 toneladas, 20 profesionales con doctorado no pudieron mover esta máquina. ¿Y usted cree que va a poder? No sé si voy a poder, respondió Lupita con calma. Pero vine a intentar. Fue cuando la camioneta Ram negra estacionó con brutalidad, levantando polvo rojo. La puerta se abrió y bajó don Carlos Mendoza. Sombrero de cuero, lentes oscuros espejados, expresión furiosa. ¿Qué diablos está pasando aquí, Ramiro? Su voz cortaba el aire como un látigo. ¿Dónde está el mecánico? Ramiro señaló a Lupita con una sonrisa maliciosa. Ya llegó, patrón, es ella. Don Carlos se quitó los lentes oscuros despacio y miró a Lupita de arriba abajo, con un desprecio tan palpable que era casi físico. ¿Está bromeando conmigo? ¿Esto es algún tipo de broma? No, señor. Lupita mantuvo la voz firme. Soy mecánica del taller de don Pepe. Y yo no pedí una mujer. El coronel explotó. Pedí al mejor mecánico disponible, 10,000 pesos por hora, y me mandan a una muchacha que probablemente nunca ha visto una sembradora de este tamaño en su vida. Silencio pesado. Todos los presentes observaban, algunos con lástima, otros con aquella satisfacción mórbida de quien presencia la humillación ajena. Fue cuando Ramiro Sánchez tuvo una idea cruel, calculada. Se acercó a don Carlos y le susurró algo al oído. A don Carlos le brillaron los ojos y entonces sonrió una sonrisa terrible. ¿Sabe una cosa, Ramiro? Tiene razón. El coronel miró a Lupita nuevamente. Voy a dejarla intentar, jovencita. Puede empezar. Lupita frunció el ceño, sorprendida por el cambio súbito de actitud. ¿En serio, señor? Muy en serio. Don Carlos hizo un gesto amplio para todos los presentes. Atención, gente. Todos ustedes aquí. La jovencita va a intentar mover la sembradora. Quiero que todos vean, graben. Incluso, esto servirá de lección. Y allí estaba la crueldad. El plan no era dejar que Lupita reparara la máquina. El plan era transformar su fracaso. El fracaso que en la cabeza de ellos era inevitable. En un espectáculo público. Una lección práctica de que ciertas profesiones, ciertos trabajos, no eran para mujeres. Y Lupita entendió todo en ese instante. Vio la trampa, sintió el peso de aquella situación, pero ella no retrocedió. Está bien, dijo en voz baja, más para sí misma que para cualquier otra persona. Vamos. Y caminó en dirección a la sembradora inmóvil, cargando su caja de herramientas, mientras 30 pares de ojos la seguían, esperando lo que creían ser un fracaso anunciado. Ustedes necesitan entender una cosa sobre las sembradoras de precisión modernas. No son simplemente máquinas de sembrar semillas en el suelo. Son computadoras gigantes sobre ruedas, sistemas integrados de hidráulica, neumática, electrónica y mecánica, trabajando en sincronía perfecta. La John Deere DB120, el modelo específico que estaba trabado en aquella siembra, tenía 48 líneas de siembra, cada una controlada individualmente por sensores que medían profundidad, espaciamiento, presión de compactación del suelo y hasta humedad en tiempo real. Y aquel coloso de tecnología estaba completamente inmóvil, hundido en el barro rojo de Querétaro, bajo el sol abrasador de octubre
que hacía el aire temblar sobre el capó metálico. Lupita caminó hasta la máquina con pasos lentos y medidos. Ella no corrió, no demostró prisa, y eso, mis queridos amigos, irritó profundamente a don Carlos, que esperaba verla desesperada, apurada, perdida. «¡Apúrate, jovencita!», Ramiro Sánchez gritó detrás de ella. «¿O va a quedarse ahí admirando el paisaje? 10.000 pesos por cada hora». Lupita no respondió. Ella sabía que responder sería caer en su juego. Entonces ella simplemente continuó caminando, observando la sembradora desde todos los ángulos. Miraba las llantas hundidas, 4 llantas traseras dobles, cada una con más de 80 metros de altura, enterradas hasta casi la mitad en el suelo empapado. Miraba la estructura de la barra de siembra, los depósitos de semillas, el sistema de distribución neumático. Los 20 profesionales, que habían fallado en los últimos 3 días, observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Uno de ellos, un ingeniero agrónomo llamado Dr. Ricardo Fuentes, con más de 30 años de experiencia y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, susurró a su colega de al lado: «Ni siquiera trajo equipo de diagnóstico. ¿Cómo va a identificar el problema sin conectar una laptop al sistema?». «No va a poder», el colega respondió con una sonrisa cínica. «Vino de buena fe, pobrecita. Pero va a salir de aquí con la cola entre las patas, igual que los demás». Algunos de los trabajadores del campo de la hacienda observaban en silencio, sentados a la sombra de un tractor cercano. Ellos no reían como los demás. Había algo diferente en sus ojos, quizás curiosidad genuina, quizás esperanza de que alguien, quien fuera, lograra resolver aquel problema que estaba paralizando el trabajo de todos. Lupita finalmente se detuvo al lado de la sembradora, colocó la caja de herramientas en el suelo, se agachó y comenzó a tocar la estructura metálica con las manos. Deslizaba los dedos por las conexiones hidráulicas, sentía la temperatura de las mangueras de alta presión, escuchaba con una atención casi sobrenatural. «Está rezándole a la máquina». Uno de los técnicos se burló, provocando risas. «O le está pidiendo un deseo». Otro completó, pero Lupita continuaba. Se movió hacia el lateral de la sembradora, donde estaban los cilindros hidráulicos principales, encargados de levantar y bajar toda la barra de siembra. Tocó cada cilindro, presionó ligeramente, probó la resistencia, luego se movió hacia la parte trasera, donde el sistema neumático de distribución de semillas estaba instalado. Y fue allí donde se detuvo. Se quedó completamente inmóvil por casi 1 minuto entero, con la mano sobre uno de los depósitos de presión neumática, sintiendo, escuchando, procesando información que nadie más lograba percibir. Don Carlos se estaba impacientando. ¿Va a quedarse ahí abrazando la máquina todo el día o qué? Porque si es así, la despido ahora mismo. «Presión asimétrica en el sistema hidráulico», dijo Lupita de repente, con la voz tranquila pero firme, interrumpiendo al coronel. Se volvió para encarar al grupo. «El cilindro hidráulico número 3 del lado izquierdo está operando con 140 bares de presión, mientras los otros 3 están operando con 90 bares. Esa diferencia creó una torsión en la estructura de la barra de siembra, trabando el mecanismo de elevación». Silencio absoluto. El doctor Ricardo Fuentes dio un paso al frente, el ceño fruncido. «¿Cómo puede saber eso sin conectar un manómetro al sistema?» «Temperatura», respondió Lupita simplemente. «El cilindro 3 está 10 grados más caliente que los otros. Presión excesiva genera calor. ¿Y el sonido?». Hizo una pausa. «Cuando toqué la línea hidráulica principal, el sonido de la resonancia interna era diferente. Fluido bajo presión excesiva vibra diferente». Otro silencio. Pero ahora no era un silencio de burla, era un silencio de asombro, porque aquello que ella acababa de decir tenía sentido técnico, sentido real.
Ramiro Sánchez, sin embargo, no iba a dejarlo pasar. Bonita teoría, jovencita, pero la teoría no mueve. Cualquiera puede inventar una explicación bonita. Quiero verla funcionar. No he terminado. Lupita continuó ignorando la provocación de Ramiro. Caminó hasta la parte delantera de la sembradora donde estaba la cabina de mando. El problema hidráulico es consecuencia, no causa. La causa raíz está en el sistema de control neumático. Los sensores de presión de las líneas de siembra están enviando señales conflictivas a la SU, la unidad de control electrónico. Específicamente, las líneas 22 a 28 del lado derecho están registrando presión neumática de 6 bares, cuando el estándar operacional es 4. 5 bares. El doctor Ricardo Fuentes miró a su colega incrédulo. Esto es imposible de diagnosticar sin equipo. Presión neumática excesiva. Lupita prosiguió ahora con más confianza, porque percibía que la estaban tomando en serio. Fuerza al sistema hidráulico compensatorio a trabajar por encima de su capacidad nominal. La computadora de a bordo intenta corregir la distribución de peso para mantener la barra de siembra nivelada, pero cuando encuentra resistencia en el suelo, en este caso, barro húmedo con alta densidad, bloquea todos los sistemas de seguridad simultáneamente. Es un mecanismo de protección. La máquina se apaga completamente para no averiarse. «Tiene razón», uno de los técnicos susurró. Fue exactamente eso lo que intentamos explicarle a don Carlos hace 3 días, pero no pudimos probarlo porque no teníamos acceso al historial completo de datos del sistema. Don Carlos, que hasta aquel momento observaba con una expresión de superioridad, ahora estaba ligeramente incómodo, ligeramente nervioso, porque Lupita estaba describiendo algo que él sabía en el fondo de su corazón que era verdad. «Está bien», dijo rápidamente. «Usted tiene bonitas teorías técnicas, pero eso no resuelve mi problema». Lupita lo encaró directamente a los ojos. «Puedo, pero antes necesito preguntarle algo, señor». «¿Qué?» Don Carlos se puso pálido, visiblemente pálido. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Una pregunta técnica», Lupita respondió con la voz aún tranquila, «porque presión neumática de 6 bares en líneas de siembra que deberían operar a 4, 5, no sucede por accidente. Esto es modificación intencional. Alguien reprogramó el sistema. Yo no moví nada». Don Carlos explotó, pero su voz tenía algo diferente ahora. Tenía miedo. «Esta máquina vino así de fábrica». «No, señor, no vino así». Lupita subió al estribo de la sembradora con agilidad sorprendente. Abrió la puerta de la cabina, entró y fue directo al panel de control. Con movimientos precisos, quitó una tapa de protección y accedió a la unidad de control electrónico, una caja negra del tamaño de un libro grueso, llena de conectores y chips. Y entonces, ante los ojos de todos, extrajo un pequeño módulo, un chip de rendimiento, un dispositivo de reprogramación electrónica no autorizado por el fabricante. Lupita bajó de la cabina sosteniendo ese chip, como si fuera una evidencia criminal. «Es esto, amigos, chip de rendimiento ilegal, fuerza al sistema neumático a operar con mayor presión para que la sembradora trabaje más rápido. Siembra más semillas por minuto, aumenta la velocidad operacional hasta en un 25%. El doctor Ricardo Fuentes abrió los ojos de par en par. «Pero esto anula completamente la garantía de fábrica y es extremadamente peligroso. El sistema no fue diseñado para operar con esa presión». «Exactamente», Lupita confirmó. «Y cuando esta sembradora modificada encontró resistencia en el suelo húmedo, el sistema entró en pánico. Los sensores detectaron sobrecarga, la computadora bloqueó todo y la máquina se hundió. Eso fue lo que pasó». Todos los ojos se volvieron hacia don Carlos y él estaba destruido, completamente expuesto. La expresión de arrogancia había desaparecido.
En su lugar había pura vergüenza. Yo solo quería, tartamudeó. Quería ganar tiempo en la operación, ser más eficiente, sembrar más rápido que los otros productores. No pensé que... ¿No pensó usted? Ramiro Sánchez estaba mudo, completamente mudo. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. La muchacha, de quien se había burlado, acababa de hacer lo que 20 profesionales no pudieron: diagnosticar el problema real y exponer la verdad que don Carlos había ocultado por 3 días. Los trabajadores del campo comenzaron a susurrar entre sí. Las palabras se esparcían como fuego. Ella lo descubrió. El patrón instaló el chip ilegal. Por eso nadie pudo resolverlo. La muchacha es muy buena. El doctor Ricardo Fuentes se acercó a Lupita con voz baja, casi reverente. ¿Cómo? ¿Cómo pudo diagnosticar todo esto sin equipo? Lupita sonrió levemente, una sonrisa cansada. 7 años trabajando con maquinaria agrícola, doctor. Mi papá era mecánico, mi abuelo era mecánico. Crecí escuchando motores, sintiendo sistemas hidráulicos, aprendiendo que las máquinas nos hablan si sabemos escuchar. No es magia, es experiencia, es atención, es respeto por la máquina y por el oficio. Su padre debió ser un gran maestro, el doctor Ricardo Fuentes dijo con admiración genuina. Lo fue, Lupita respondió en voz baja, y una sombra de tristeza pasó por sus ojos. Él falleció hace 5 años, pero me enseñó todo lo que sabía antes de partir. Don Carlos estaba recargado en la camioneta Ram, la cabeza baja, incapaz de mirar a nadie. Él había convertido aquello en un espectáculo de humillación para Lupita, y ahora él mismo era el humillado, expuesto, desenmascarado ante 20 profesionales, trabajadores y su propio mayordomo. Y ahora, Ramiro finalmente logró preguntar con voz ronca: ¿Qué va a hacer ella? Lupita guardó el chip ilegal en el bolsillo de su overol. Ahora, dijo con renovada determinación, voy a sacar esta sembradora del barro. Voy a quitar las modificaciones ilegales, restablecer las configuraciones de fábrica y dejar esta máquina funcionando como debería desde el principio, sin trucos, sin atajos, de la manera correcta. Y ahí, en ese momento, algo cambió. La burla se había transformado en respeto silencioso. La incredulidad se había vuelto admiración y el espectáculo de humillación, planeado por don Carlos y Ramiro Sánchez, se había vuelto completamente en su contra. Porque Lupita Vázquez, la muchacha que intentaron ridiculizar, acababa de probar que el talento, el conocimiento y la dignidad no tienen absolutamente nada que ver con el género, la edad o la apariencia. Y lo más impresionante de todo, mis queridos amigos, es que ella lo había hecho con calma, con respeto, sin buscar venganza ni humillación a cambio. Ella simplemente hizo su trabajo y lo hizo con excelencia. ¿Saben cuál es la diferencia entre conocimiento teórico y experiencia práctica? El conocimiento teórico se aprende en libros, en manuales, en salones de clase con aire acondicionado. La experiencia práctica se gana con las manos sucias de grasa, las rodillas raspadas en el piso del taller, horas y horas, resolviendo problemas que ningún manual enseña. Y fue exactamente esa diferencia la que separó a Lupita Vázquez de aquellos 20 profesionales altamente calificados que habían fallado en los últimos 3 días. Lupita regresó a su camioneta Ford Ranger y abrió la caja trasera. De ahí comenzó a sacar equipos que hicieron que varios de los presentes fruncieran el ceño con duda. No eran herramientas convencionales de diagnóstico electrónico, no eran laptops con software especializado, eran herramientas pesadas, concretas, del tipo que exigen fuerza física y conocimiento profundo de mecánica pura. 2 gatos hidráulicos de botella, cada uno con capacidad de 20 toneladas, 4 cables de acero trenzado de alta resistencia,
del tipo usado en operaciones de rescate industrial, con ganchos reforzados en las puntas, un conjunto de calzas de madera maciza, tratada cortadas en ángulos específicos, válvulas de alivio de presión hidráulica, llaves de torque calibradas y una caja de herramientas manuales que parecía haber sido pasada de generación en generación, porque de hecho así había sido. Eran las herramientas del padre de Lupita y antes de él, de su abuelo. ¿Va a intentar levantar la sembradora a base de fuerza bruta? Uno de los técnicos preguntó incrédulo. No es fuerza bruta, respondió el doctor Ricardo Fuentes, ahora observando con atención genuina. Es física aplicada. Va a redistribuir el peso, aliviar la presión en los puntos de apoyo y crear espacio para liberar la máquina. Es ingenioso en realidad. Lupita comenzó a trabajar. Y ustedes necesitan entender, mis queridos amigos, que lo que sucedió en los próximos 20 minutos fue una clase magistral de competencia técnica. No fue suerte, no fue improvisación desesperada, fue método, precisión y años de experiencia condensados en cada movimiento. Primero, fue a la cabina de la sembradora nuevamente, pero esta vez con un objetivo diferente. Reconectó la unidad de control electrónico, sin el chip ilegal, claro, y encendió solo el sistema auxiliar de energía. No era para mover la máquina todavía, era para tener acceso a los comandos hidráulicos individuales de cada cilindro. Necesito purgar el sistema hidráulico, explicó en voz alta. No porque alguien hubiera preguntado, sino porque sabía que todos estaban observando. Y una parte de ella, esa parte que había crecido escuchando que las mujeres no entienden de mecánica, quería que todos comprendieran exactamente lo que estaba haciendo. El cilindro 3 del lado izquierdo tiene presión excesiva. Entonces, primero igualó las presiones. Conectó una válvula de alivio en la línea hidráulica del cilindro problemático. Era un procedimiento delicado, porque el fluido hidráulico bajo alta presión puede salir a chorros con fuerza suficiente para cortar piel humana. Lupita trabajó con movimientos lentos, precisos, usando una llave de torque para aflojar el acoplamiento, solo lo necesario. Un silbido agudo de aire comprimido escapó. Fluido hidráulico comenzó a gotear en un recipiente que ella había colocado debajo. Goteo controlado. Observaba un manómetro portátil conectado en la línea, esperando que la presión bajara de 140 bares a 90 bares. 5 minutos. 5 minutos de silencio tenso, solo con el sonido del fluido goteando y el viento cálido de octubre soplando por la siembra. Nadie hacía bromas ahora, nadie reía. Todos simplemente observaban a esa joven de 24 años trabajar con una seguridad que muchos de ellos, incluso con décadas de experiencia, no poseían. «Listo», Lupita dijo, finalmente cerrando la válvula. «Presiones igualadas. Ahora puedo trabajar con la estructura». Posicionó los 2 gatos hidráulicos en puntos estratégicos bajo la estructura de la barra de siembra. No eran puntos aleatorios. Ella había elegido exactamente donde la estructura metálica era más reforzada, donde el peso podría ser distribuido sin riesgo de deformación. Comenzó a bombear los gatos, alternando entre uno y otro para mantener el equilibrio. La sembradora comenzó a crujir, un sonido metálico profundo, casi un gemido, como si la máquina estuviera despertando de un sueño forzado. Las llantas traseras, que estaban hundidas hasta casi la mitad en el barro rojo, comenzaron a moverse. Milímetros primero, solo milímetros. «No va a funcionar», Ramiro Sánchez murmuró, aún resistiéndose a la realidad de lo que estaba viendo. 18 toneladas no se mueven con 2 gatos. Pero Lupita no estaba intentando levantar la sembradora completamente. Estaba creando espacio suficiente para posicionar las calzas de madera sobre superficies sólidas, donde solo había barro blando. Era como construir una cimentación temporal, un camino sólido para que la máquina escapara.
Necesito 4 hombres, dijo, volviéndose hacia los trabajadores del campo que observaban. Voluntarios. Hubo una vacilación de segundos, no porque dudaran de ella, ya no, sino porque miraron instintivamente a don Carlos y a Ramiro Sánchez, esperando permiso. Esa jerarquía estaba tan arraigada que incluso queriendo ayudar, esperaban autorización. «Pueden ir», el coronel dijo con voz baja, derrotada. Estaba recargado en la camioneta, brazos cruzados, observando cómo su imperio de orgullo se desmoronaba. 4 trabajadores se acercaron y Lupita los orientó con calma, explicando exactamente lo que cada uno debía hacer. 2 sostendrían los cables de acero cuando ella los sujetara a la estructura de la sembradora. Otros 2 ayudarían a reposicionar las calzas conforme ella fuera elevando la máquina sección por sección. Trabajo en equipo, dijo con una pequeña sonrisa. La mecánica no es un trabajo solitario, nunca lo ha sido. Mi papá siempre decía, la máquina puede ser fuerte, pero 4 manos trabajan mejor que 2 y 8 mejor que 4. Sujetó los cables de acero en puntos de anclaje de la estructura de la sembradora. Luego conectó los otros extremos a un tractor Massey Ferguson que estaba cerca. No iba a jalar bruscamente. Eso podría romper componentes. Iba a aplicar tracción constante y controlada mientras manipulaba el sistema hidráulico de la sembradora para redistribuir el peso. Y entonces comenzó la fase final. Lupita subió nuevamente a la cabina, esta vez para operar los controles hidráulicos manualmente. Tenía a uno de los trabajadores del campo, un hombre llamado Genaro, de 53 años, que trabajaba en esa hacienda desde hacía 28 años, al lado del tractor, listo para aplicar tracción cuando ella señalara. «¡Atención!», gritó Lupita. «Voy a liberar los seguros del sistema hidráulico. Cuando yo haga una señal, Genaro, aplicas tracción suave, muy suave, ni el 10% de la potencia del tractor». Accedió a la computadora de a bordo de la sembradora, ahora funcionando con las configuraciones originales de fábrica, sin el chip ilegal. Navegó por los menús digitales hasta encontrar lo que necesitaba. El sistema de seguridad que mantenía todos los cilindros hidráulicos bloqueados, con una secuencia específica de comandos que ella había memorizado de tanto trabajar con máquinas John Deere, desactivó los seguros. Inmediatamente la sembradora dio un ligero tirón. Los cilindros hidráulicos, ahora libres, comenzaron a ajustarse conforme la presión interna se redistribuía. Lupita observaba cada indicador en el panel digital, cada número, cada gráfico de presión en tiempo real. «Ahora, Genaro», hizo una señal por la ventana de la cabina. El tractor Massey Ferguson comenzó a jalar despacio. Los cables de acero se estiraron hasta quedar rígidos como barras metálicas. La sembradora gimió nuevamente, un sonido profundo y agudo al mismo tiempo. Las ruedas traseras giraron 1 centímetro a la izquierda. Se detuvieron, luego otros 2 centímetros. «¡Mantén la tensión!», gritó. Ella manipuló los controles hidráulicos individuales, ajustando cilindro por cilindro en una secuencia casi musical. Elevaba la sección izquierda un poco, luego la derecha, luego nivelaba, transfiriendo peso de un extremo a otro de forma calculada, matemática. Y entonces, mis queridos amigos, sucedió. La sembradora comenzó a moverse, no de forma brusca, no saltando fuera del barro, como en una película de acción, sino deslizándose, casi flotando, centímetro por centímetro, las llantas encontrando apoyo en las calzas de madera que Lupita había posicionado, la tracción del tractor, proporcionando solo el impulso necesario, 10 centímetros, 20, 50, 1 metro. Los trabajadores del campo comenzaron a gritar de alegría. Algunos aplaudían, otros soltaban silbidos agudos de celebración porque aquella máquina, aquella sembradora gigantesca de 5 millones de pesos, que 20 profesionales con doctorado no pudieron mover,
Estaba siendo liberada del barro por una mecánica de 24 años que ellos habían visto ser humillada 30 minutos antes. 2 metros, 3 metros, 5 metros. Finalmente, la sembradora estaba en terreno firme, completamente libre. Lupita apagó el sistema auxiliar, bajó de la cabina e hizo una señal a Genaro para que detuviera el tractor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella caminó alrededor de la sembradora una última vez, verificando visualmente los componentes, asegurándose de que ningún daño había ocurrido durante la operación. Luego, tomó un trapo y se limpió las manos que estaban cubiertas de grasa y barro. «Listo», dijo simplemente mirando a don Carlos. «La máquina está libre. Los sistemas hidráulico y neumático están restablecidos a las configuraciones de fábrica. Usted puede continuar la siembra, pero...» Hizo una pausa. «Recomiendo encarecidamente una revisión completa de todos los sensores de presión antes de operar nuevamente. Y por favor, no instale más chips ilegales de rendimiento. Pueden parecer ventajosos a corto plazo, pero las consecuencias siempre llegan». Don Carlos no podía hablar. Miraba a Lupita, luego a la sembradora, luego a Lupita nuevamente, como si estuviera procesando una realidad que no cabía en la visión de mundo que él había construido a lo largo de 58 años. El doctor Ricardo Fuentes fue el primero en romper el silencio. Comenzó a aplaudir despacio al principio, luego más fuerte, y entonces otros se unieron. Los 20 profesionales que habían fallado ahora, aplaudiendo la competencia de alguien que jamás imaginarían que tendría éxito. Los trabajadores del campo aplaudiendo y gritando con entusiasmo genuino. Ramiro Sánchez estaba parado solo, las manos a los lados, la expresión vacía. El espectáculo de humillación que él había orquestado se había vuelto completamente en su contra, y él no sabía cómo procesar aquello. Lupita no sonrió triunfante, no se burló, no buscó venganza. Simplemente asintió agradeciendo. Tomó su caja de herramientas y comenzó a caminar de regreso a la camioneta. Antes de que pudiera llegar, una voz desconocida la detuvo. «Jovencita, espera un momento». La voz pertenecía a un hombre que nadie había notado hasta ese momento. Estaba apartado del grupo principal, observando toda la escena de lejos, recargado en una Toyota Hilux plateada discreta, sin ostentación. Era un señor de 61 años, cabello canoso bien recortado, camisa de botones sencilla, jeans y botas de cuero gastadas por el uso. No como las de don Carlos, sino botas de quien realmente trabajaba la tierra. Licenciado Leopoldo Contreras, presidente de la Asociación Regional de Productores de Maíz del Bajío. Caminó hacia Lupita con pasos tranquilos y había algo en su postura que irradiaba autoridad natural. No la autoridad arrogante e impuesta de don Carlos, sino aquella que viene de décadas de trabajo honesto, de respeto ganado a través de acciones y no de dinero. «Muchacha», dijo el licenciado Contreras cuando se acercó a Lupita, «yo vi todo desde el momento en que bajaste de esa camioneta, y necesito decirte algo. En 38 años trabajando con la agricultura, siendo 20 de ellos como presidente de la asociación, nunca he visto una demostración de competencia técnica tan impresionante como la que acabas de hacer». Lupita se sintió ligeramente incómoda, no acostumbrada a elogios tan directos. «Gracias, señor. Solo hice mi trabajo». «No», el licenciado Contreras negó con la cabeza. «Usted hizo mucho más que eso. Diagnosticó un problema que 20 profesionales no pudieron identificar. Expuso un fraude técnico que estaba poniendo en riesgo no solo esta hacienda, sino potencialmente otras propiedades que pudieron haber sido convencidas de hacer modificaciones ilegales similares. Y usted hizo todo esto manteniendo dignidad y profesionalismo mientras era deliberadamente humillada». Se volvió entonces hacia don Carlos y la expresión cálida desapareció completamente.
sustituida por algo frío y duro como el acero. Don Carlos, que aún estaba recargado en su camioneta Ram, intentó recuperar algo de compostura. Licenciado Contreras, no sabía que estaba aquí. Mire, toda esta situación fue un malentendido. ¿Malentendido? El licenciado Contreras interrumpió con voz cortante. Usted orquestó un espectáculo cruel de humillación pública contra una profesional calificada. Intentó convertir su trabajo en una broma. Usted ocultó a 20 técnicos, algunos de los cuales yo mismo recomendé, el hecho de haber instalado modificaciones ilegales en un equipo de 5 millones de pesos. ¿Qué parte de esto es un malentendido, don Carlos? Silencio pesado. Todos los presentes observaban, porque aquello ya no era sobre mecánica o sembradoras, era sobre algo mucho mayor. Era sobre carácter, sobre valores, sobre el tipo de persona que cada uno elige ser cuando tiene poder sobre otros. Ramiro Sánchez intentó intervenir. Licenciado Contreras, con todo respeto, el patrón aquí solo estaba. Ramiro, cállese ahora. El licenciado Contreras dijo sin siquiera mirar al mayordomo, porque usted fue cómplice de todo esto. Usted sugirió convertir el trabajo profesional de esta muchacha en un entretenimiento cruel. Yo escuché. Yo estaba aquí. Escuché cada palabra. El rostro de Ramiro perdió todo el color. El licenciado Contreras caminó hasta quedar muy cerca de don Carlos. ¿Sabe cuántos productores asociados tenemos en el Bajío? 342. ¿Sabe cuánto movemos en compras colectivas de insumos, semillas, defensivos, 80 millones de pesos al año? La Hacienda El Dorado representa cerca de 8 millones de ese total. Licenciado Contreras, por favor, hablemos con calma. Don Carlos intentó. Estoy tranquilo. El licenciado Contreras respondió. Y de hecho estaba tranquilo y absolutamente determinado. Por eso, le voy a explicar con total claridad lo que va a suceder ahora. A partir de este momento, la Hacienda El Dorado está suspendida de todos los consorcios de compra de la asociación. Usted ya no tendrá acceso a los precios negociados, ya no tendrá prioridad en el suministro de semillas certificadas, ya no tendrá acceso a los programas de financiamiento colectivo. «Usted no puede hacer eso», el coronel explotó. «Eso me va a costar millones. Yo tengo contratos. Yo tengo». «Usted tenía», el licenciado Contreras corrigió. «Y sí, puedo hacerlo. Está en el Estatuto de la Asociación. Artículo 17, párrafo 3. La conducta incompatible con los valores de respeto y ética profesional puede resultar en suspensión. Usted recibirá la notificación formal en 48 horas. Y más». Hizo una pausa. «Voy a recomendar personalmente al Consejo Administrativo del Banco Regional del Agronegocio la revisión de sus líneas de crédito. Las modificaciones ilegales en equipos invalidan seguros y ponen en riesgo las garantías de los financiamientos». «¡No!», su colega respondió en voz baja. «Va a obligar a don Carlos a aprender humildad de la manera más dolorosa posible». Don Carlos estaba destruido. Ustedes podían ver en sus ojos, mis queridos amigos. Era un hombre que toda su vida usó dinero y poder para comprar respeto, para imponer su voluntad, para sentirse superior. Y ahora estaba descubriendo que todo aquello era frágil, que cuando construyes un imperio sobre la arrogancia, basta que alguien exponga la verdad para que todo se desmorone. «Licenciado Contreras», intentó una última vez, la voz ahora realmente desesperada. Yo me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero por favor, no destruya mi hacienda por esto. Tengo empleados, familias que dependen. Debiste haber pensado en eso antes», dijo el licenciado Contreras sin piedad. Luego se volvió hacia Lupita nuevamente y la expresión dura se suavizó completamente. «Jovencita, ¿cuál es su nombre completo?» «Lupita Vázquez, señor. Lupita, ¿cuántos años tiene?»
24. 24 años y ya con este nivel de competencia técnica, el licenciado Contreras negó con la cabeza impresionado. ¿Cuántos años de experiencia en mecánica agrícola? 7 años, señor. Empecé a los 17 en el taller de don Pepe. Mi papá era mecánico. Me enseñó desde niña. El licenciado Contreras asintió como si aquello explicara muchas cosas. Su padre le enseñó bien y me imagino que estaría muy orgulloso de usted hoy. Hizo una pausa. Lupita, tengo una propuesta para usted. La Asociación Regional de Productores necesita una supervisora técnica. Alguien que pueda coordinar el mantenimiento preventivo de equipos, capacitar equipos, dar asesoría a los 340 productores asociados. 100.000 pesos mensuales con todos los beneficios. Autonomía total para armar su propio equipo y un presupuesto de operación que usted misma administrará. 100.000 pesos mensuales. ¿Entendieron? Era casi 10 veces lo que Lupita ganaba en el taller. Era un salario de ejecutiva, de profesional altamente calificada. Y ella tenía 24 años. Lupita se quedó sin palabras, completamente sin palabras. Miró al licenciado Contreras, luego a la sembradora que acababa de reparar, luego a los trabajadores del campo que observaban con sonrisas de orgullo, como si la victoria de ella fuera también la de ellos. Yo, señor, yo no sé qué decir. Espera. Don Carlos de repente se apartó de la camioneta, los ojos desorbitados. 300.000 pesos al mes, el triple de lo que él está ofreciendo. Venga a trabajar aquí en la Hacienda El Dorado como ingeniera jefa. Coordina toda la operación mecánica. Tiene un equipo solo para usted. Don Carlos, tenga vergüenza. El licenciado Contreras dijo con desprecio, pero Lupita levantó la mano pidiendo silencio. Caminó hasta quedar justo enfrente de don Carlos y cuando habló, su voz estaba tranquila, pero había acero en esas palabras. Coronel, usted intentó humillarme, me convirtió en una broma. Hizo un espectáculo público de lo que debería ser simplemente un trabajo profesional. Y ahora que probé mi valor, ahora que resolví lo que 20 profesionales no resolvieron, ¿usted quiere comprarme? Negó con la cabeza. Yo no trabajo para hombres que necesitan humillar a otros para sentirse poderosos. Y ni todo el dinero del mundo cambia eso. Se volvió hacia el licenciado Contreras. Licenciado Contreras, acepto su propuesta con mucho orgullo. La explosión de aplausos y gritos de celebración de los trabajadores del campo fue ensordecedora. Aplaudían, chiflaban, gritaban el nombre de Guadalupe, porque aquello no era solo que ella consiguiera un mejor trabajo. Era sobre justicia, era sobre ver a alguien que siempre fue subestimada. Siempre fue tratada como inferior, finalmente siendo reconocida por lo que realmente era, extraordinaria. El licenciado Sebastián Fuentes se acercó a Guadalupe y le extendió la mano. Joven, fue un honor verla trabajar. Si algún día necesita consultoría en agronomía, solo llame, es gratis. Usted se lo merece. Otros profesionistas hicieron lo mismo, uno por uno. Aquellos hombres que minutos antes observaban con desdén, ahora hacían fila para felicitar a Guadalupe, para pedir disculpas por el juicio inicial, para ofrecer apoyo y colaboración futura. El coronel Armando cayó de rodillas ahí mismo frente a todos. No era una caída dramática de telenovela, era el derrumbe de un hombre que finalmente entendió el peso de sus decisiones. Y Valentín Solís, el capataz que había orquestado la humillación inicial, simplemente se subió a su camioneta y se fue, incapaz de encarar la realidad de lo que había hecho. 2 años y medio después de aquel día en la Hacienda La Esperanza, la vida de Guadalupe Vázquez había cambiado de maneras que ella jamás podría haber imaginado cuando estaba en aquel taller arreglando tractores viejos por salario mínimo.
Ahora comandaba un equipo de 18 técnicos especializados, coordinaba el mantenimiento de más de 1,000 equipos agrícolas esparcidos por 342 propiedades y había creado algo que se había convertido en referencia nacional: el programa de capacitación técnica en campo de la Asociación Regional de Productores. No era un curso tradicional de salón de clases. Era formación práctica con las manos en la grasa, bajo el sol abrasador, aprendiendo a diagnosticar problemas reales en máquinas reales. Y lo más importante, mis queridos amigos, el 47% de los egresados eran mujeres. Mujeres que, como Guadalupe, habían sido subestimadas toda la vida y ahora estaban probando que la competencia no tiene absolutamente nada que ver con el género. El tiempo promedio de paro de equipos en las haciendas asociadas cayó un 38%. 8 millones de pesos mexicanos ahorrados, cientos de horas de trabajo optimizadas. Y todo esto porque Guadalupe había implementado un sistema de mantenimiento preventivo basado no solo en manuales técnicos, sino en observación atenta, en escuchar las máquinas, en anticipar problemas antes de que sucedieran. Pero la historia más bonita, la transformación más profunda, no tenía que ver con números o eficiencia operacional. Tenía que ver con un joven de 23 años llamado Tobías Mendoza. Sí, mis amigos, el hijo del coronel Armando. Tobías se había inscrito en el programa de capacitación de Guadalupe 6 meses después de aquel día traumático en la siembra. Él usó el apellido de su madre en la inscripción, Tobías Castillo, para que nadie supiera quién era realmente, porque Tobías estaba cansado de la arrogancia de su padre, cansado de ser heredero de un imperio construido sobre el irrespeto, cansado de llevar un apellido del que ya no sentía orgullo. Él quería aprender el oficio de verdad, quería meter las manos en la grasa, quería entender las máquinas, no como símbolos de estatus, sino como herramientas que exigían respeto y conocimiento. Y Guadalupe, sin saber quién era realmente, lo aceptó en el programa. Tobías se reveló como un alumno excepcional. Tenía la misma capacidad de observación que Guadalupe, el mismo respeto por las máquinas, la misma humildad de quien entiende que siempre hay más que aprender. Él trabajaba más horas que todos los demás, hacía preguntas inteligentes, ayudaba a sus compañeros sin esperar reconocimiento. Fue solo en el 10º mes de entrenamiento que la verdad salió a la luz. El coronel Armando descubrió dónde estaba su hijo, y una tarde de viernes apareció en el centro de entrenamiento de la asociación exigiendo hablar con Tobías. Y Guadalupe estaba ahí cuando eso sucedió. Ella vio al coronel Armando y, por un momento, todo su cuerpo se tensó. Memorias de aquel día de humillación regresando como una ola. Pero el hombre que estaba delante de ella no era el mismo. El coronel Armando había envejecido visiblemente. Cabello más blanco, hombros ligeramente encorvados, ojos que cargaban un peso de arrepentimiento que dolía solo de ver. «Guadalupe», dijo bajito, quitándose el sombrero de cuero en una demostración de respeto. Yo no vine a causar problemas. Yo solo quería ver a mi hijo, ver lo que está haciendo. Tobías salió del galpón de entrenamiento en ese momento, las manos sucias de grasa, el overol manchado, una sonrisa en el rostro, porque acababa de diagnosticar correctamente un problema complejo en un sistema hidráulico. Cuando vio a su padre, la sonrisa desapareció. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí, Tobías?» Armando dio un paso adelante, la voz embargada. «Descubrí dónde estabas y yo necesitaba ver con mis propios ojos, ver que tu hijo renunció a ser heredero de un hacendado rico para ser mecánico». Tobías dijo con amargura, «Ver,
Armando respondió, y las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de aquel hombre que nunca había llorado en público, que mi hijo encontró dignidad en un trabajo honesto, que él eligió aprender en vez de heredar, que él se convirtió en el hombre que yo nunca tuve el valor de ser. Silencio absoluto. Guadalupe sentía su propio corazón oprimido. Tobías, Armando continuó, pasé 2 años y medio pensando en lo que sucedió aquel día, en lo que le hice a Guadalupe, en el tipo de hombre en que me convertí. Y yo tengo vergüenza, mucha vergüenza. Pero también tengo una oportunidad de hacer las cosas diferente, de usar lo que queda de mi riqueza para algo que importa. Él se volteó hacia Guadalupe. Entonces, Guadalupe, establecí un fondo de becas, 8 millones de pesos mexicanos al año, para jóvenes de áreas rurales que quieran estudiar mecánica, agronomía, ingeniería agrícola, la mitad de las becas reservadas exclusivamente para mujeres. ¿Y yo? Él respiró hondo. Quiero entregar personalmente estas becas cada año. Quiero contar mi historia. Quiero contar cómo mi arrogancia casi destruyó todo. Quiero que estos jóvenes aprendan de mis errores. Y Guadalupe miró a aquel hombre que la había humillado y vio algo que ella nunca esperó ver. Transformación genuina. No era perfecto, no borraba el pasado, pero era real. Coronel, dijo suavemente, todo mundo merece una segunda oportunidad. Si usted está realmente comprometido con esto, con usar su historia para ayudar a otros, entonces acepto su apoyo. Tobías abrazó a su padre ahí mismo, los dos llorando, comenzando el largo proceso de reconstruir una relación rota. Y hoy, mis queridos amigos, cuando usted visita la Asociación Regional de Productores del Centro Occidente y ve a aquellos jóvenes técnicos trabajando, el 47% mujeres de todos los orígenes, de todas las historias, usted entiende que aquel día en la Hacienda La Esperanza no fue solo sobre arreglar una sembradora, fue sobre arreglar algo mucho mayor. Fue sobre probar que la dignidad, la competencia y el respeto valen más que el dinero. Fue sobre mostrar que la transformación es posible cuando elegimos la humildad en vez del orgullo. Y fue sobre una joven mecánica de 24 años que con manos sucias de grasa y corazón lleno de dignidad cambió no solo una máquina, sino una comunidad entera. Porque al final, mis amigos, el talento no pide permiso, simplemente se manifiesta, y cuando se manifiesta con integridad y respeto, transforma todo a su alrededor.